Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, porque hoy tenemos un tema que les va a volar la cabeza, algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que, francamente, nos tiene a todos con la intriga al máximo. ¿Han escuchado las últimas noticias sobre Can Yaman? Sí, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, parece estar atravesando un momento complicado. Resulta que ha recibido amenazas, y no de cualquier tipo sino de desconocidos, y lo más intrigante es que la razón detrás de todo esto es un misterio. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a desgranar cada detalle, a tratar de entender qué está pasando, por qué le está sucediendo esto a una figura tan popular que podría haber detrás de estas amenazantes comunicaciones. Si son tan fans de Can Yaman como nosotros, o simplemente les gusta el buen cotilleo con un toque de misterio, quédense hasta el final porque esto se pone intenso. Y claro, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón de abajo y activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo jugoso que contarles. Así que, como les venía diciendo, la noticia ha caído como un balde de agua fría en el universo de sus seguidores y en la prensa del corazón. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series que han arrasado en plataformas de streaming y en la televisión internacional, parece haber sido el blanco de amenazas anónimas. Imagínense la situación: uno de los actores más cotizados, con una legión de fans que lo adoran, recibiendo mensajes preocupantes de personas que hasta ahora son completamente desconocidas. Esto no es algo que se tome a la ligera, y la discreción que ha rodeado el caso, por motivos obvios de seguridad, solo aumenta el misterio y las especulaciones. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué motivo podría haber detrás de estas amenazas dirigidas a Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque las razones son, hasta el momento, un enigma. No hay una declaración oficial clara que apunte a un culpable o a una causa específica. Sin embargo, como en todo en la vida de las celebridades, las especulaciones son inevitables y, a veces, hasta necesarias para intentar arrojar un poco de luz. Podríamos pensar en varias posibilidades. Por un lado, está la envidia profesional. Can Yaman ha alcanzado un nivel de fama global en un tiempo relativamente corto. Sus éxitos en producciones turcas como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y su posterior incursión en producciones italianas y su participación en proyectos de gran envergadura han solidificado su estatus de estrella. Es natural que con tanto éxito, surjan rivalidades o personas que sientan resentimiento. Quizás haya algún colega de profesión, o alguien relacionado con la industria, que vea su éxito como una amenaza o que no le siente bien su ascenso meteórico. No es la primera vez que vemos casos así en el mundo del entretenimiento, donde las ambiciones y las comparaciones pueden generar tensiones. Otra línea de pensamiento podría ser algo relacionado con su vida personal. Can Yaman es una figura pública muy observada, y su vida amorosa, en particular, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Ha tenido relaciones conocidas con figuras públicas, y a menudo estas relaciones son analizadas al milímetro por la prensa y por los propios fans. ¿Podría ser que alguna expareja, o alguien cercano a alguna de ellas, esté detrás de estas amenazas? Es una posibilidad, aunque difícil de confirmar sin más información. A veces las relaciones personales, especialmente cuando involucran a personas famosas, pueden volverse complicadas y generar reacciones inesperadas. También hay que considerar el lado oscuro de la fama en la era digital. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la obsesión. Las celebridades son a menudo blanco de admiradores que cruzan los límites de lo saludable, llegando a comportamientos toque o posesivos. ¿Podrían estas amenazas provenir de alguien que se siente excesivamente apegado a él, o que, por el contrario, ha desarrollado un odio irracional hacia su figura? La obsesión y la frustración pueden llevar a comportamientos extremos, y lamentablemente, hemos visto ejemplos de esto en el pasado con otras estrellas. La falta de un rostro o de una identidad clara en las amenazas al ser de desconocidos encaja con este perfil. Otra teoría que no podemos descartar es que haya algo relacionado con su trabajo o con algún proyecto específico en el que esté involucrado. Quizás alguna disputa contractual, alguna competencia feroz por un papel importante, o incluso alguna crítica negativa tan virulenta que haya escalado a niveles peligrosos.
Las grandes producciones a menudo implican muchas partes interesadas, y no siempre todos los acuerdos son amísticos. Si bien esto suena un poco más técnico, en el mundo del espectáculo las movidas de poder y las rivalidades pueden ser brutales. Lo realmente preocupante es la naturaleza de estas amenazas. ¿Son verbales, escritas, o algo más? ¿Qué tipo de intimidación se está ejerciendo? Por la discreción con la que se ha manejado el asunto, es probable que las amenazas sean lo suficientemente serias como para justificar precauciones. La seguridad de Can Yaman y, por supuesto, la de su entorno, son prioridades absolutas. Es posible que las autoridades estén involucradas, investigando quién está detrás de estos mensajes y cuál es el alcance real de la amenaza. En este punto es importante recordar que aunque Can Yaman es una figura pública, sigue siendo una persona, y como tal, merece respeto y seguridad. Las amenazas de cualquier índole son inaceptables y generan preocupación en quienes lo admiramos. Es fácil caer en la especulación, pero debemos recordar que detrás de cada noticia hay una persona real que está viviendo una situación difícil. La falta de información concreta por parte de su equipo o de él mismo se entiende. En casos de amenazas, la discreción es fundamental para no alimentar el pánico, para no dar pistas al perpetrador, y para permitir que las investigaciones sigan su curso sin interferencias. A veces menos es más y en esta situación, las palabras exactas podrían ser un riesgo. Lo que sí podemos inferir es que la situación es lo suficientemente seria como para que se haya filtrado a la prensa, pero no tanto como para que se revelen todos los detalles. Esto nos deja en un terreno de suposiciones, pero también nos permite reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la fama y la exposición pública. Imaginemos cómo se debe sentir Can Yaman. Un actor que ha trabajado duro para construir su carrera, que disfruta del cariño de sus fans, de repente se ve envuelto en una situación de inseguridad. Es un recordatorio de que, a pesar del glamour y la admiración, las celebridades no son inmunes a los problemas que pueden afectar a cualquier persona. La diferencia es que en su caso, estos problemas se magnifican por la atención mediática constante. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Con suerte, las autoridades lograrán identificar a los responsables y poner fin a esta situación. Esperamos que Can Yaman pueda superar este bache con la ayuda de su equipo y de las personas que lo apoyan. Y por supuesto, esperamos que la noticia se resuelva de la mejor manera posible, sin mayores consecuencias. Mientras tanto, nosotros como público podemos hacer nuestra parte. Podemos mostrar nuestro apoyo a Can Yaman a través de mensajes positivos en redes sociales, deseándole lo mejor y enviándole nuestras energías. Podemos ser conscientes de que detrás de los titulares hay una persona real que necesita apoyo y respeto. Y podemos evitar caer en el morbo excesivo o en la difusión de rumores infundados que podrían, incluso, agravar la situación. La misteriosa razón detrás de estas amenazas es, sin duda, lo que más nos intriga. ¿Será algo relacionado con su nuevo proyecto en Italia, Sandokan? Se sabe que este proyecto ha generado mucha expectación y también ha tenido sus propios desafíos. Las grandes producciones a veces atraen todo tipo de intereses, y no siempre positivos. Podría ser alguna disputa por el rol, o alguna otra complicación que escape a nuestro conocimiento público. O quizás, y esto es pura especulación, podría haber algún fan particularmente obsesionado que no ha sabido manejar sus emociones. Hemos visto casos en los que la admiración se transforma en posesividad y, lamentablemente, en comportamientos amenazantes. Es un aspecto oscuro de la cultura de las celebridades que en la era de las redes sociales se ha vuelto más visible. Lo que sí es cierto es que este evento subraya la fragilidad de la seguridad en el mundo del espectáculo, incluso para las figuras más consagradas. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo la exposición pública, aunque sea parte del trabajo, puede tener sus riesgos. Por ahora, lo que queda es la incertidumbre y la esperanza de que se esclarezca la situación. Mantendremos un ojo en las noticias, siempre con el objetivo de informarles con la mayor precisión posible y siempre desde el respeto hacia la figura de Can Yaman. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo, un tanto intrigante, ¿verdad? Hemos explorado las posibilidades, las especulaciones y la preocupación que rodea las amenazas recibidas por Can Yaman. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y que, al igual que nosotros, deseen que esta situación se resuelva pronto y de la mejor manera posible para él. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por ser Ruth de esta comunidad.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué les parece la situación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés y siempre es un placer interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que la información fue valiosa, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante que contarles. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.